Curso de antenas ofrecido por el Grupo de Radiación de la Universidad Politécnica de Madrid. Estudiamos en este módulo el dipolo de media longitud de onda, una de las antenas más populares y más utilizadas desde el principio de las comunicaciones. En este capítulo se presenta la antena dipolo de longitud L, el modelo de corriente, diagramas de radiación, directividad, etc. Se analiza la impedancia de entrada y se muestra un modelo empírico para longitudes del dipolo próximas a la media longitud de onda. Finalmente se muestra la secuencia de diseño de una antena dipolo. Las antenas dipolo están formadas por hilos rectos de una longitud L alimentados en el punto central mediante un generador equilibrado, que inyecta la misma corriente I sub 0 y de sentido contrario en cada uno de los terminales de la antena. La distribución de la corriente a lo largo del hilo se puede modelar por una sinusoide asociada a la forma de corriente en una línea de transmisión terminada en un circuito abierto. La corriente de entrada corresponderá al valor de la corriente en el punto de alimentación. En el caso de un dipolo de media longitud de onda, esta corriente será el valor máximo, mientras que para un dipolo de una longitud de onda, esta corriente es nula, lo que supone claramente un problema en el modelo para esta situación particular. En todos los casos, se supone que el radio del hilo es muy pequeño comparado con la longitud de onda. El modelo sinusoidal permite obtener expresiones cerradas para el diagrama de radiación, suficientemente exactas y de fácil interpretación, ya que al integrar la corriente dentro del hilo, los errores se compensan en parte. Deja, sin embargo, bastante que desear a la hora de calcular la impedancia de entrada, sobre todo para dipolos antirresonantes, como el de una longitud de onda, donde la corriente prevista por el modelo es nula y por lo tanto la impedancia es infinita. En la figura se compara el modelo sinusoidal con un modelo más preciso de la corriente. La realidad es que esa corriente se parece mucho en el dipolo de media longitud de onda, pero dista mucho de ser nula en el origen para el dipolo de una longitud de onda. Si calculamos el campo lejano radiado a partir de las corrientes en el hilo, obtenemos una función que tiene simetría de revolución alrededor del hilo. En el caso de situar el hilo en el eje Z de un sistema de coordenadas, la función obtenida dependerá solo de la coordenada esférica θ, lo que supone simetría de revolución. El campo solo tiene componente en la dirección del ángulo unitario θ, que es la componente del campo contenida en el plano que forma el dipolo con el radiovector y perpendicular a este último. En el caso de trabajar con el dipolo paralelo a otra dirección, como puede ser el U unitario, el diagrama será el mismo, pero su expresión en las coordenadas esféricas cambiará notablemente. Tenemos que modificar la función del diagrama sustituyendo la función coseno de θ por un coseno de alfa y el vector unitario θ por el vector unitario alfa, como se indica en la figura. Obteniendo la potencia total radiada por integración de la intensidad de radiación, resulta inmediato obtener la función de directividad de la antena. Se puede apreciar que la directividad en el plano normal al dipolo aumenta con la longitud al estrecharse el haz principal hasta una longitud de 1.25 longitudes de onda. A partir de esa longitud aparecen lóbulos laterales que contienen una parte importante de la potencia y reducen la ganancia en el plano normal. A partir de la potencia podemos determinar la parte real de la impedancia de entrada debida a la radiación del campo. Por supuesto, si la corriente de entrada asociada al modelo senoidal tiene un error importante, cuando nos aproximamos a la antirresonancia para L igual a lambda, tenemos también
una impedancia asociada con un error importante en esa zona. En la figura se presenta la parte real de la impedancia calculada por este método, en rojo, con los valores calculados mediante métodos electromagnéticos más precisos, como el método de los momentos. Se aprecia que en la zona de longitudes pequeñas la precisión puede ser importante, pero en la zona antirresonante es muy mala. Esta resistencia dependerá también mucho del radio del hilo, apreciando que la aproximación es mejor cuanto más delgado es el hilo. La resistencia de pérdidas se puede obtener también a partir de la potencia disipada a lo largo de la antena. Para ello, supondremos que la corriente se concentra en la superficie por efecto pericular, donde la resistencia superficial dependerá de la conductividad del material y de la profundidad de penetración. Al igual que en la resistencia de radiación, la aproximación de la corriente de entrada no es buena en la zona antirresonante y, por tanto, los cálculos para la resistencia de pérdidas es también poco afortunada. La parte reactiva se puede modelar mediante una línea de transmisión en circuito abierto. En realidad, no se puede definir claramente la impedancia equivalente de la línea de transmisión, que además dependerá del radio A del hilo, con lo que se forma el dipolo. De la misma forma que para la parte real, la aproximación puede ser bastante buena en la zona de resonancia alrededor del lambda medios, pero es muy mala en la antirresonancia para una longitud alrededor del lambda. La longitud equivalente debe tener en cuenta la capacidad terminal de los extremos. La estructura más utilizada es el dipolo resonante o de media longitud de onda. Una alimentación equilibrada genera una distribución de corriente senoidal con el máximo en el centro del dipolo. El diagrama tiene también simetría de revolución alrededor del dipolo con el máximo en el plano normal. Para el dipolo de media longitud de onda, el ancho de haz en el plano vertical es de unos 76 grados. La directividad en la dirección de máxima radiación es 2,16 decibelios. En algunos trabajos de antenas se toma esta directividad del dipolo como referencia para la definición de la directividad de otras antenas y se formula con las siglas dBd o decibelios respecto del dipolo. La resistencia de radiación crece deprisa con la longitud eléctrica del dipolo, tomando un valor a la frecuencia de resonancia de unos 73 ohmios para dipolos muy delgados. Esta resistencia disminuye algo al aumentar el radio del hilo. La resistencia de pérdidas depende sobre todo del radio del hilo y del material utilizado. De acuerdo con las expresiones desarrolladas por Tai, la reactancia o parte imaginaria de la impedancia de antena se comporta como un circuito resonante serie con resonancia a una longitud equivalente del dipolo de media longitud de onda. Al aumentar el radio del hilo, la longitud de resonancia se reduce, pero sobre todo reduce su pendiente con la frecuencia. La frecuencia de resonancia disminuye en una cantidad pequeña, pero apreciable, al aumentar el radio del hilo. Esta variación se puede expresar como un acortamiento de la longitud efectiva en función de la relación entre la longitud del dipolo y el radio del hilo que lo forma. En el proceso de diseño de una antena dipolo, partimos de la frecuencia de resonancia y calculamos la longitud inicial como media longitud de onda. Una vez definido el radio del hilo, estimamos la corrección de longitud. Introducimos los datos en un simulador con el fin de confirmar la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. En el simulador podemos ver también el diagrama de radiación y el rendimiento de la antena. La antena dipolo está muy bien descrita en la bibliografía docente de antenas.